Entonces ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que se han ido acercando y que no había saludado anteriormente. Eh, para la clase de hoy, entonces vamos a dejar el cálculo directo, ¿verdad? Por la ley de Coulomb del campo eléctrico. Lo que vamos a hacer entonces es ver un poco la parte de calcular campos eléctricos, pero a partir de la ley de Gauss. Vamos a entender un poco, de acuerdo con la encuesta que hice. No han revisado mucho el material, entonces vamos a ver un poco todo desde el inicio. Ahí primero ver las líneas de campo, que eso es un tema importante, y después empezaríamos ya con la ley de Gauss. ¿Ok? Entonces acá. Dame un segundito para agregar lo que son los participantes y agregar lo que sería el chat y quitar el video. Ok, compañeros. Entonces, bueno, la clase pasada me parece que habíamos visto, fue con este grupo que me habían hecho preguntas del dipolo eléctrico, o fue con el otro grupo. Yo creo que no, profe. No habíamos visto nada del dipolo eléctrico. Ok. Entonces, vamos a decir que tenemos un dipolo eléctrico. Vamos a decir que tenemos un dipolo eléctrico siempre y cuando tengamos dos cargas iguales, bueno, con la misma magnitud, pero que sean de diferentes signos. ¿Ok? Las podemos tener alineadas de cualquier manera. Entonces, si tengo una carga negativa y una carga positiva, ¿verdad? Y ambas cargas tienen la misma magnitud, esto lo vamos a considerar un dipolo eléctrico. Entonces, estas cargas, al ser un dipolo, van a estar distanciadas una longitud L. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a decir que el vector de distancia que tenemos desde la carga positiva hasta la carga negativa va a ser este vector L que está por acá. Entonces vamos a llamar momento dipolar P a la multiplicación de esa carga, ¿verdad? De cualquiera de las dos cargas por la longitud o por el vector distancia que hay entre las cargas. Eso es lo que se conoce como el momento dipolar. ¿Ok? Sí, Fabián. Profe, y una consulta. La dirección de ese vector P siempre es de la partícula negativa hacia la positiva. Correcto. Ok, de esa dirección. Ok. Gracias, profe. Por eso es por lo que lo estoy poniendo de la negativa hacia la positiva. Ok. Entonces, como este es el momento dipolar, si ustedes quieren calcular, digamos, si tenemos un campo eléctrico externo, ¿verdad? Este campo eléctrico no es parte del dipolo. Entonces, si es un campo eléctrico externo y es, bueno, entonces se puede demostrar, que eso se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo demuestren, y es que el torque que hay gracias a ese campo magnético externo va a ser igual al producto cruz del momento dipolar
con el campo eléctrico que tenemos. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo encontrar el torque de una manera mucho más sencilla. Y la energía potencial del dipolo va a ser igual a menos el momento dipolar producto punto del campo eléctrico. Esa es una forma de encontrarlo ahí. ¿Está claro? Todo claro, profe. Profe, Ok, ¿cuál sería la fuerza total del dipolo? Que sentiría el dipolo. Vamos a ver. La Ajá, carga por el campo, profe. vamos a ver. La fuerza que siente la carga positiva sería la carga por el campo. Y esa va hacia la derecha. Mientras que la fuerza que siente la partícula negativa va para la izquierda y como ambas cargas son iguales para considerarse un dipolo, entonces la fuerza neta, ¿cuánto sería? 0. cero, profe. Ok. Entonces la fuerza neta siempre va a ser 0, aunque el dipolo se encuentre dentro de un, dentro de un campo magnético, dentro de un campo eléctrico. Acá, Profe, entonces, perdón, para saber, el dipolo no genera el torque, sino lo que genera es cuando hay un campo eléctrico con el dipolo. correcto, correcto. El campo eléctrico es el externo, es el que va a generar ese torque o esa energía. ¿Ok? Entonces, acá, en otras palabras, lo que estaría pasando con el dipolo es que este dipolo va a empezar a dar vueltas en círculo. ¿Ok? Eso es lo que va a generar ese campo eléctrico externo. Nada más ahí para que lo tengan en cuenta. Ok. Ajá, ¿alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok, excelente. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del flujo eléctrico. Pero antes de hablar del flujo eléctrico, es importante que les hable de las líneas de campo eléctrico. ¿Ok? Las líneas de campo eléctrico sería básicamente esta curva que se me estaría generando acá. Eso es lo que se conoce como una línea de campo eléctrico. Y esa línea va a ser formada por el campo eléctrico que tenemos acá, en cada uno de los puntos. Entonces, ese campo eléctrico siempre va a ser tangente a las líneas de campo. ¿Ok? Entonces, es una representación, ya la línea de campo es una representación del campo eléctrico que tenemos. Por lo tanto, cuando tenemos cargas puntuales, las líneas de campo se van a ver de esta manera. Van a ser un montón de líneas que van hacia el exterior si es una carga positiva, o si es una carga negativa, las líneas van a ir hacia la carga. ¿Me siguen? Compañeros, Sí, compañeras. profe. Sí. Entonces, veamos una cosa. Acá, no importa cuántas líneas yo haga, yo puedo ver
que en un área determinada, por ejemplo acá, si yo tengo un área y si yo hago la misma área acá, ¿qué pueden observar ustedes de esas dos áreas? El área 1 y el área 2. Que la línea del campo del área 1 está más cerca que las del área 2. Ok, tengo más líneas que atraviesan el área 1 con respecto a las que atraviesan el área 2. Eso es correcto. Entonces, vamos a tener una cierta relación que nos va a decir que entre más densidad, o sea, más cantidad de líneas tenga yo cercanas, el campo eléctrico va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, el campo eléctrico en esta sección es mayor que si yo tuviera el campo eléctrico en esta sección. ¿Cierto? Compañeros. Correcto. Ok, entonces, dado que decimos eso, ¿me pueden decir cuál es el campo eléctrico que yo esperaría que me dé aquí? En este punto. 0. Ahí yo esperaría un campo eléctrico de 0. Ujú. Porque no tengo líneas de campo. Entonces, las líneas de campo van a ser muy útiles cuando se dibujan para poder decirnos qué tan fuerte, ya una medida cualitativa de qué tan fuerte sea el campo eléctrico en una región o no. ¿Estamos claros con eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Por lo tanto, vamos a definir lo que se conoce como el flujo eléctrico. El flujo eléctrico esta va a ser una magnitud física que me va a indicar cuántas líneas de campo están pasando en un área determinada. Entonces, esta va a ser el campo eléctrico por un área. Pero para hacerlo de una manera más general, voy a ponerlo de esa manera. El flujo eléctrico en un área determinada va a ser la suma de todos los campos eléctricos en una pequeña área. Veámoslo aquí. Entonces, supongamos que yo pongo aquí un cuadro. ¿Ok? Entonces, este cuadro va a tener un área determinada. El área, ¿se acuerdan ustedes que yo les había dicho que el área es un vector? Compañeros, compañeras. ¿O no se los había dicho? Creo que no, profe. No. Bueno, el área siempre va a ser un vector. Acuérdense ustedes que si nosotros queremos encontrar el área el área que hay entre dos vectores A y B, ¿verdad? El paralelogramo que forman ahí. Entonces, esta área de acá, lo que hacíamos era el producto cruz de A con B. Esto me da el área. Y la dirección siempre va a ser perpendicular a los lados que lo forman, ya sea para adentro o ya sea para afuera. Si nosotros hacemos B cruz A,
sería este vector, llevaría esta dirección. Si nosotros hacemos A cruz B, sería este de acá. Entonces ese vector sería A cruz B. Y la norma de ese vector me da el área determinada. Mientras que este sería B cruz A. B cruz A. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Sí, Compañeros. profe. ¿Se acuerdan de esto de física 1? Era uno de los primeros temas. Muy poco, la verdad, profe. Ok. Pero acá, entonces vamos a decir que el área de este vector o de este plano que estoy haciendo acá puede ser hacia la derecha o yo puedo decir que el área va hacia la izquierda. Si veo ese plano, digamos en esas otras coordenadas. Y el vector área siempre es perpendicular a la superficie que lo contiene. ¿Ok? Si esta es mi superficie, entonces el área siempre va a ser perpendicular. Entonces, ¿cuál de los dos vectores voy a escoger yo como el vector área? ¿El verde o el negro? El verde, ¿Por qué? por lo que hemos visto el dipolo. No, en realidad No. cualquiera de los dos puede ser. ¿Ok? Cualquiera de los dos vectores puede ser el elegido. Ok. Nosotros por lo Profe, general, ¿sí? entonces el vector área puede tener dos direcciones, que no importa. ¿Cómo Sí, es? no importa cuál de las dos ustedes agarren. Oh, Siempre les va a dar lo mismo. Nada más que por convención, ¿verdad? En el caso de que yo tenga una figura cerrada, digamos un cubo, ¿ok? Aquí nosotros tenemos este cubo. Entonces, cada una de las caras va a tener una dirección del vector área. Puede ser o hacia adentro del cubo o hacia afuera del cubo. Esa va a ser la dirección del vector área. De ambas maneras nos va a dar bien, pero por convención yo voy a decir entonces que el área siempre va a ir hacia afuera de una figura cerrada. Ok, en este caso, esta va para allá, este viene para acá, etcétera. ¿Verdad? El de abajo va a tener el área hacia abajo y este otro lado va a tener el área hacia allá. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, eso va a ser, digamos, eso de utilizar el vector área en lugar del área y un vector normal, nos simplifica un poco, digamos, el análisis y las cosillas que vamos a ir viendo. Igual, de una vez les adelanto, en el caso de que nosotros tengamos una corriente pasando por ahí, entonces nosotros vamos a seguir con la mano derecha. Con la mano derecha ustedes pueden seguir la dirección que lleva esa corriente. ¿Ok? Entonces, si seguimos la dirección en esa espira, ¿hacia dónde iría el vector área? Compañeros, compañeras. Si seguimos la dirección de esa espira.
hacia afuera, profe. Como hacia afuera. Como, si la espiral es lo amarillo o lo azul, profe. Lo azul. Lo azul. Ahí sería hacia arriba o hacia abajo. Mm, El dedo gordo le va a indicar, eso es utilizando un poco la regla de la mano derecha. El dedo gordo le va a indicar la dirección. En este caso, entonces la dirección sería hacia arriba. ¿Me siguen? Profe, pero entonces, en esos casos no importa cuál le dejamos porque da el mismo resultado. Mm, En ese caso, sí. Sí importaría cuál vamos a escoger. ¿Ya? Profe, entonces, ¿cómo es esa maniobra con la mano derecha? Uno, uno como que señala con la mano hacia dónde o Sí, cómo es. eso en la dirección de la corriente, según la dirección de la corriente que lleve. Porque si yo tengo una espira acá y llevo una corriente más bien hacia allá, en sentido horario, el área lo voy a escoger hacia abajo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a ir escogiendo con esas cuestiones del área. Ok, pero eso de la corriente lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más nos interesa esto. Entonces, si nosotros tenemos una espira cualquier, un área cualquiera, ¿verdad? Un solo lado, no importa la dirección del área que escojamos. Entonces, denme un segundito. Entonces, vamos a decir acá que el área, para que sea más fácil, la vamos a escoger en la dirección del flujo o en la dirección de las líneas de campo, para que este flujo eléctrico nos dé positivo. Ok, eso es nada más por una convención, una cuestión de los signos que vamos a tener. Por lo tanto, digamos, si tenemos eso ahí, yo lo que voy a ir haciendo para encontrar el flujo es ir dividiendo esta área en pequeños pedacitos de área que tengan un valor de dA y esa es la dirección de y ese va a ser entonces mi DDA. Y le voy a sacar el producto punto con el campo eléctrico. Y eso es lo que vamos a definir como flujo eléctrico. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí. Entonces, en este caso, el flujo eléctrico total de todas las áreas va a ir hacia adentro o hacia afuera. Compañeros, Hacia afuera. Fuera. hacia afuera. Bueno, el flujo eléctrico sería positivo o negativo. positivo. Positivo porque el área dijimos que iba a ir hacia afuera
Entonces acá tendríamos que sumarlo y meter todos esos ángulos y esas cosas. Cuando tenemos cargas negativas, entonces el flujo eléctrico va a ser negativo. Y eso es lo que vamos a ir trabajando. ¿Ok? Ahora, cuando yo no tengo cargas dentro de una superficie, el flujo eléctrico total va a ser cero. O cuando no tenga cargas netas, o sea, si yo tengo cargas positivas y cargas negativas, ¿qué esperarían ustedes del flujo eléctrico total en esta caja? Vean en esta cara cómo sería el flujo. Compañeros, compañeras. Sería cero, profe. No, en esta cara Sería negativo. sería negativo. Y en la cara opuesta, esta de acá, Positivo. Positivo. Ahí sí sería positivo. correcto. En esta partecita tendría un flujo positivo y en esta partecita un flujo negativo y así para cada una de las caras. Entonces al final el flujo total, cuando, aunque tenga carga dentro de una superficie, el flujo total sería cero si las cargas netas son cero. Y si yo tengo una carga, digamos, una lámina cargada acá, ¿cómo esperarían ustedes que sea el flujo? En la dirección de la lámina, digo, hacia, o sea, como en la dirección de que la lámina de... En la dirección de la lámina, analícenlo bien. mm, El tercero, no. Porque las líneas que entran no es la misma cantidad de líneas que salen. Entonces, el flujo a la hora de sumarlo se cancelaría, por así decirlo. No. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a ir analizando cara por cara. ¿Les parece? Creo que no me respondieron muchos. En esta cara, ¿cómo sería el flujo? En esta cara de acá. El flujo va a ser positivo, correcto. En la cara de atrás, Negativo. Cero. el flujo es negativo. Porque vea que están entrando las líneas de campo. Ujú. Y en esta cara de arriba, ¿cuánto sería el flujo? No hay. No hay cero. ¿Por qué? Porque el flujo solo está entrando desde esos dos lados. O está entrando y saliendo. Los dos lados no están siendo tocados por el flujo, como no tocados, pero. Digamos, es perpendicular al vector de área de esa cara. Correcto. Entonces vean
que aquí encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, ustedes dicen que el área, el vector área y el campo eléctrico van a ser perpendiculares entre sí. Por lo tanto, el flujo en esa cara va a ser 0. ¿Ok? Y en las otras 3 caras. Sucedería lo mismo. Va a suceder exactamente lo mismo. Ujú. El flujo sería 0 en las otras 3 caras. Entonces, si yo tengo una carga afuera de mi superficie, ¿cuál es el flujo total? 0. 0, porque la misma cantidad de flechas que entran o de líneas de Salen. campo que entran son las que salen. Por eso es por lo que decimos, entonces, si la carga neta es 0 dentro de mi superficie, ese flujo es 0. Si no tengo cargas, el flujo también va a ser 0. ¿Ok? Entonces, la existencia de un flujo eléctrico neto hacia el exterior o hacia el interior de una superficie cerrada depende del signo de la carga encerrada. Las cargas afuera de la superficie no van a provocar flujo neto a través de la superficie. Y el flujo neto es directamente proporcional a la cantidad neta de carga contenida dentro de la superficie. Y es independiente del tamaño de la superficie cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Vamos aquí. Si yo tengo una superficie cerrada, por ejemplo acá, yo genero una esfera, ¿ok? Y genero una esfera más grande. ¿En cuál de las dos salen más flechas o salen más líneas de campo? En la que está más cercana a la carga. Véanlo bien y analicen. Las dos Salen la salen y misma entran las cantidad. mismas. Iguales, ¿no? Entonces, por ahí muchos dijeron que salen y entran, salen la misma cantidad. Vea que esta flecha, no importa si sale de esta o sale de la otra. Siempre va a salir. Y por lo tanto, el flujo total que hay en una superficie cerrada siempre va a ser el flujo total que hay fuera de una superficie cerrada, siempre va a ser el mismo sin importar el tamaño de esa superficie cerrada. Eso es o la forma de la superficie cerrada. Porque, ¿qué pasaría si yo hago aquí una caja? ¿Cuál sería la cantidad de líneas que están saliendo? Compañeros. Con respecto a la esfera. Ya ahí sí varía, creo. ¿Por qué? Creo que sigue No. siendo la misma, ¿no? ¿Cuántas flechas están saliendo de esa caja? ¿Y cuántas flechas están saliendo de la esfera? Sí, las mismas, porque está saliendo Las mismas. totalmente. Están saliendo la misma cantidad. Nada más que ahí la diferencia que vamos a tener entre si tenemos la esfera o tenemos la caja es que cuando yo vaya a calcular el flujo, vean que si tengo la caja, voy a depender de estos ángulos que tengo acá para poder sacar el producto punto. ¿Cierto?
Mientras que si yo tengo una esfera, en el caso de una carga puntual, vean que aquí, en cualquier lado que salga esas flechas, siempre van a ser perpendiculares a la superficie. O sea, siempre van a ser paralelas al vectoral. ¿Me van comprendiendo esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, aquí vamos. Voy a ir un poquito a la ley de Gauss. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Gauss? La ley de Gauss básicamente nos indica que el flujo total sobre una superficie cerrada, ¿verdad? Es igual a la carga total que yo estoy encerrando en esa superficie, entre epsilon sub 0. Entonces, el flujo yo lo puedo calcular directamente con la carga o lo puedo calcular de esta otra manera, como la integral cerrada del campo eléctrico punto diferencial de área. Entonces vean que superficies cerradas, yo puedo hacer una esfera completa, ¿verdad? Una esfera, puedo hacer un cubo o cualquier otra figura en 3 dimensiones que sea totalmente cerrada. Y eso es entonces lo que me indica la ley de Gauss. ¿Y eso para qué me sirve? Porque si yo no conozco, si yo logro identificar, digamos, lugares en los cuales el campo eléctrico sea constante y este integral es fácil de resolver, entonces yo puedo encontrar esos valores de campo eléctrico de una manera más sencilla. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Cómo fue, profe? Me perdí esa última parte. Ok. Si el campo eléctrico es constante o con que esta integral sea fácil de resolver, yo solamente fijándome con cuánta carga estoy encerrando, yo puedo encontrar campos eléctricos de una manera más sencilla. ¿Sí? ¿O no? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con esto o no? Profe, yo me quedo un poco confundida. ¿Podría ¿Con volver a qué? explicar? ¿En qué parte de todo lo que hemos visto? En la parte, digamos que en cuanto, o sea, entre más cerrados sean, se pueden calcular como más fácil. No, no. El asunto es que, por ejemplo, si yo tengo una carga positiva, ¿ok? Yo puedo generar una superficie gaussiana imaginaria. O sea, yo me la imagino y pongo ahí una superficie gaussiana. Entonces, supongamos que yo pongo acá, si yo pongo una esfera y esta es mi superficie gaussiana, vea que las líneas de campo eléctrico en toda la esfera siempre van a ser, ¿qué? Paralelas al vector área, ¿cierto? Compañera, compañeros. Sí, profe. Correcto. Ok, entonces, y el campo eléctrico, si lo tengo a un mismo radio,
si este radio es el mismo para en todo el círculo, ¿qué va a pasar entonces cuando yo quiera calcular el campo eléctrico en un punto por acá, o quiero tener el campo eléctrico en un punto acá o en un punto acá? ¿Cómo es el campo eléctrico en todos esos puntos? Es constante. Igual. Es igual, la magnitud es la misma. Entonces, cuando yo hago esta integral cerrada, básicamente lo que estoy sacando es el área de esa esfera. Entonces sería el campo eléctrico por el área de toda la esfera. ¿Y cuál es el área de toda la esfera? ¿Cuál es el área de una esfera? De 4 pi compañeros. por r al cuadrado. 4pi por r al cuadrado. Y esto es igual a la carga encerrada, que la carga sería Q entre epsilon sub 0. Por lo tanto, si mando a dividir esta área, ¿qué nos queda? Q entre 4pi r cuadrado. Y esa es la magnitud del campo eléctrico. ¿Y cómo habíamos definido el campo eléctrico antes? K, compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, esa es un poco la idea de cómo vamos a utilizar esa ley aquí. Para algunas superficies vamos a encontrar eso. Entonces, veamos lo siguiente. Aquí, díganme ustedes, ¿cuál es el flujo total a través de la superficie D? Sería 0, profe. 0. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de flechas entran y salen de D, digamos. Ok, esa es una razón. Otra razón de por qué es 0. ¿Mm? ¿Qué otra razón podríamos decir? Porque no hay ninguna carga dentro de la superficie D, solo fuera. Correcto. No hay cargas encerradas en esa superficie gaussiana. Ahora, ¿cuál es el flujo total en C? En la superficie C. 0. Correcto. En la superficie B, el flujo total. Negativo. ¿Pero cuánto sería? Mm, El flujo total sería menos Q sobre epsilon sub 0. Ya podemos dar hasta el valor. ¿Ok?
¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿O no? Me perdí como, ¿cómo sacó ese menos Q epsilon el que acaba de hacer? Acuérdense en que el flujo yo lo puedo sacar con la integral o lo puedo sacar con la carga encerrada entre epsilon 0. ¿Y cuánta carga está encerrando esa superficie gaussiana? Menos Q. Menos Q. Igual que pasaría si yo hago una superficie gaussiana de esta manera. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es el flujo total? Q encerrada sobre epsilon 0. Ajá, ¿y cuánta carga está encerrando esa superficie? Q positivo. Q positivo, correcto. Pero que esto siempre lo ponen en el examen o en los quizzes o en todo lado y todo el mundo falla. El campo eléctrico en este punto de la superficie gaussiana es igual al campo eléctrico en este punto de la superficie gaussiana. No. No. Por eso, cuando nosotros escogemos una superficie gaussiana, es importante tomar en cuenta eso, que el campo eléctrico ojalá sea uniforme siempre en esa superficie. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, Sí. Ok. Aquí, ¿se acuerdan ustedes lo que habíamos hecho con los conductores? ¿Qué habíamos dicho? Las cargas eléctricas que pasan en un conductor. Compañeros. ¿Qué pasa en un conductor con las cargas eléctricas? Se mantienen en la superficie. Se van hacia la superficie, correcto. Entonces, vamos a ver. Acá. Entonces, ¿cuál sería el flujo eléctrico en esta superficie cerrada? En una superficie cerrada, ahí adentro del conductor, el flujo eléctrico va a ser 0. ¿Por qué? Porque no tiene una carga encerrada. Porque no tiene una carga encerrada. Y por lo tanto, si yo voy a cualquier punto de esto, ¿verdad? Esos que se ven ahí que borré, el campo eléctrico va a ser prácticamente el mismo en cualquier punto. Entonces me queda que E, que la integral cerrada de E punto de DA es igual a 0. Entonces, el campo eléctrico por el área de esa superficie es igual a 0. Se puede decir que el campo eléctrico iría en esta dirección y siempre va a ser perpendicular al vector área. Entonces, como el campo eléctrico por el área es igual a 0, ¿qué va a implicar eso? El área de esa superficie es 0, de esa superficie morada que está ahí. No. Entonces, No. ¿qué tiene que ser 0?
La única opción de que esta ecuación sea correcta es que el campo eléctrico sea cero. Por lo tanto, dentro de un conductor, cuando estén las cargas estáticas, ¿verdad? En electrostática, el campo eléctrico va a ser cero dentro de un conductor. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Profe, ¿podría volver a repetir eso? Por favor. Eso lo vamos a seguir viendo en varios lugares, pero el campo eléctrico dentro de un conductor siempre es cero. Y ahora nada más nos queda hacer algunos ejercicios. Por el momento, yo quiero... Ahí algunos de estos están en el libro, entonces ahí se los dejo para que ustedes lo repasen. Sí quería hacer uno en específico. Este me gusta hacerlo siempre. Como para que vayan entendiendo un poco esto del flujo y vayamos calculando algunas cosas. Profe, una pregunta de empezar. Sí, ¿En qué se mide el flujo eléctrico? el flujo eléctrico es campo eléctrico por área. ¿Cierto? Ajá. El campo eléctrico es Newton por Coulomb. Y el área es en metros cuadrados. Entonces es Newton metros cuadrados por Coulomb. Igual, como yo les dije, el campo eléctrico también se puede dar en voltios por metro, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, si yo lo multiplico por el área, sería por metro cuadrado. Entonces es voltios metro. En unidades de voltios metro o newton metro cuadrado por coulomb. Esas serían las unidades del flujo eléctrico. ¿Estamos? ¿Compañero? Listo, profe. Gracias. Ok, entonces, si quieren, antes de empezar con los ejercicios, vamos a un receso y nos vemos ahorita en 10 minutos. Perfecto, profe. Ujú. Ok. Ok, compañeros, compañeras. Entonces, este ejercicio, en términos generales, no sé si quieren que, si quieren hacerlo o si quieren que lo hagamos de una vez. ¿Se los dejo a ustedes o lo hacemos de una vez? Hagámoslo, profe. De una vez, profe, sí. De una vez. Ok. Bueno, dice ahí, se coloca un hemisferio de radio R en una región del espacio libre de carga. O sea, no hay cargas por ahí. Pero existe un campo eléctrico uniforme de magnitud E dirigido de manera perpendicular a la base circular del hemisferio. Entonces, usando la definición del flujo eléctrico a través de una superficie abierta, mucho ojo, que eso es como un domo, ¿verdad? No es una semiesfera, sino es un domo abierto. O es una semiesfera, pero sin que sea abierto, ¿sí? ¿Quién iba a decir algo? Ok, entonces, dice, calcule con integración explícita el flujo a través del hemisferio. Aquí lo que nos dan, para que nos simplifique un poco las cosas, es que nos dan una definición de un diferencial de área.
que el diferencial del área sería 2pi por r al cuadrado por el seno del ángulo por el d de phi. ¿Ok? Ese va a ser un diferencial de área, digamos, para una cinta que aquí cubre entonces todo el domo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ese sería un diferencial de área. ¿Está claro o no? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces vean que el campo eléctrico va aquí hacia arriba, mientras que el vector área iría en esta dirección. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? Vamos a decir que el flujo total o que el flujo sobre esa superficie abierta es igual a la integral del campo eléctrico por el diferencial de área. Producto punto diferencial de área. Entonces, el campo eléctrico es paralelo al área. ¿O cuánto me da ese producto punto? Compañeros, compañeras. Es perpendicular, profe. Aquí son perpendiculares. El vector área y el vector campo, Ah, al bueno, no. revés. No, ¿Cómo no. son? Vea que aquí voy a tener un ángulo entre esos dos vectores. ¿Y qué puedo decir de ese ángulo? Digamos, si yo mido el área y el vector campo eléctrico en el punto más alto sí son paralelos. Pero por aquí ya empiezan a ser un poco más perpendiculares. Van a tener un cierto ángulo. Por acá van a tener otro ángulo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué puedo decir yo de ese ángulo ahí? Compañeros, compañeras, ¿alguien? No, ninguno. Vean ustedes que ese ángulo entre el vector campo eléctrico y el vector área tienen ese mismo ángulo cita. Esta cita corresponde a ese mismo. ¿Lo ven? ¿O no? Cierto, profe, sí. Sí. ¿Y cuál era la definición del producto punto? Sería la norma del primer vector por la norma del segundo vector. ¿Por quién? Compañeros, compañeras. ¿De ahí? El producto punto de A con B, A punto B, es igual a ¿qué?
Definición de física 1. La Voy norma. por el coseno. Así ya lo puse. ¿Se acuerdan de eso o no? Ok, y el diferencial de área ya no los están dando acá. Dice que ese es 2pi por r cuadrado por el sen de zeta. Por el de zeta, que lo voy a poner al puro final. Y ahora, este ángulo, ¿de a dónde nos estamos moviendo? Compañeros, este ángulo de a dónde se está moviendo. Profe, Ujú. ese coseno en integral, ¿de dónde salió? De aquí, del producto punto de los dos vectores. Ah, ok, ok. Porque vean que el campo eléctrico no es paralelo a ese. Y ese ángulo, ¿de a dónde vamos? Vamos a ir desde la punta de la cúpula hasta el puro final. Eso es lo que nosotros vamos a estar midiendo. Ese ángulo de aquí a aquí. Entonces, ¿de dónde a dónde iría? De 0 a pi medios. Correcto. Entonces, vamos a decir que el flujo total va a ser igual a ¿quién? El campo eléctrico sale el 2pi, sale r cuadrado. ¿Y cuál es la integral de seno por coseno por el d de zeta evaluado de 0 a pi medios? Podemos decir entonces que u es igual al seno entonces, ¿quién sería mi d de u? Coseno de cita de cita. Excelente. Por lo tanto, es integral. Sería u de du. ¿Y evaluado de a dónde? Vamos a ver. Cuando el sen vale 0, ¿cuánto da eso? 0 y 1. De 0 a 1. Excelente. Entonces, eso me va a quedar u de du. Sería U al cuadrado medios. excelente. Por, esto evaluado de 0 a 1. Ujú. Y eso me da entonces Un medio. un medio. Entonces de aquí sale un medio. Por lo tanto, ese 2 se me va a ir. Bueno, voy a dejarles ahí por si quieren copiar. Este 2 se me cancela con ese 2. Y eso es lo que me da el flujo total en la cúpula de arriba. ¿Lo entendieron?
Sí, Profe, profe. ¿por qué es 0 a 1? Ah, eso es porque yo agarro los límites de acá. Voy a ponerle en otro color. Agarro este límite y lo evalúo en cita para ver cuánto vale U. Ajá. Y después agarro este valor, lo evalúo en cita y me doy cuenta cuánto vale U para la parte de arriba. Sí. Compañera. Sí, profe. Sí. Gracias. Ok. Esa es una forma como para no tener que estarse devolviendo. Más fácil calcularlo así. Bueno. Ahora viene la parte B. Dice, elija una superficie gaussiana apropiada y use la ley de Gauss para obtener mucho más fácilmente el resultado para el flujo a través del hemisferio. Entonces, lo que nos dicen es que usemos la ley de Gauss. Para usar la ley de Gauss tenemos que usar, entonces, ¿qué? Una superficie cerrada. Entonces, ¿qué les parece si lo cerramos con este círculo de aquí? Ese domo. ¿Les parece? Sí. Sí. Entonces, en este caso, para esta parte, el DDA iría en esta dirección, hacia abajo. Por lo tanto, yo sé que el flujo neto, bueno, voy a hacerlo con negro. Yo sé que el flujo neto es igual a ¿qué? A la integral cerrada del campo eléctrico producto punto diferencial de área. ¿Me siguen? Entonces, esto va a ser la integral de la semiesfera, o sea, de la parte de arriba, que fue lo que calculamos, de punto DDA, más la integral, entonces, de la parte circular de punto DDA. ¿Me siguen o no? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? La primera es la de la superficie, profe. Sí, este fue el que calculamos aquí. No, ok. Esto que calculamos aquí. Y este segundo, entonces, es el de esa superficie. Entonces, yo sé que esto me tiene que dar. ¿Cuál es la carga neta encerrada en esa semiesfera completa? ¿Cuánta carga tengo yo ahí encerrada? Compañeros, compañera. Eh, ¿Cuánta? No, carga. ¿Cuánta ajá. carga tengo aquí adentro? Adentro de todo eso. ¿Cuánta carga tengo ahí adentro? Cero. Vean que no tengo ninguna carga.
Entonces esta suma me tiene que dar 0. ¿Me siguen o no? Sí, profe, porque no hay ninguna carga adentro del domo. Correcto. Entonces, Ujú. esto de aquí yo voy a borrarlo. Entonces, como esto es igual a 0, yo esta otra la puedo pasar a restar al otro lado. Puedo decir que esto es igual a menos esa integral de la parte circular. Entonces sería la integral ¿de quién? Del campo eléctrico por el diferencial de área. ¿Y cómo son el campo eléctrico y el diferencial de área? Vea que el área y el campo eléctrico son opuestos. Entonces sería el campo eléctrico por el área. Porque vea que el área siempre de este círculo siempre va a ser perpendicular al campo eléctrico. Y siempre van a ir. Entonces, siempre van a ir opuestos. De ahí saco que esa integral va a ser menos el campo eléctrico por el diferencial de área. Y como el campo eléctrico es uniforme, yo lo puedo sacar de la integral. ¿Y cuál es la integral del diferencial de área? Compañeros, compañeras. El área. El área total. Ujú. ¿Y cuál es esa área total? ¿Cuál es el área total de este círculo? Pi por R al cuadrado. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto me tiene que dar esta integral de la superficie en la parte superior? Sí, lo que nos dio la otra vez, ¿no, profe? Al Lo que nos inicio. dio arriba. Ujú. Pero vean lo rápido y fácil que lo calculamos aquí. ¿Lo entendieron? Sí, profe. ¿Seguros? Ok. Igual aquí yo les dejé este documento. Digamos, me parece que yo ya los había subido. Donde tenemos varias cosas hechas. Ya ahí resueltos algunos ejercicios. Hay otros que no. Pero bueno, estos son de potencial y otras cosas. Entonces, ¿qué les parece si calculamos este ejercicio para usar la ley de Gauss? ¿Está bien, profe? Igual aquí tenemos más ejercicios. Digamos, estos son los típicos. El de un alambre, el de una lámina, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos un montón de ejercicios que podemos usar. Si quieren por el momento, calculemos, calculemos este del cable coaxial. Ok, dice, un cable coaxial largo consiste en un conductor cilíndrico interior de radio A.
y un cilindro exterior con radio interno B y radio externo C. El cilindro exterior está montado en apoyos aislantes y no tienen carga neta. El cilindro interior tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda. Calcular el campo eléctrico en cualquier punto entre los cilindros a una distancia R del eje Y. En cualquier punto fuera del exterior y, bueno, elaborar una gráfica, bueno, eso no importa. La parte A y B es lo que más me interesa. La parte C es, a partir de esos resultados, entonces, graficar las cosas. Ahí eso se los dejo para que ustedes lo hagan. Entonces, lo primero, vamos a hacer un dibujo. ¿Saben lo que es un cable coaxial? ¿Lo han visto alguna vez? No, profe. Más o menos ahí. ¿Qué es más o menos qué cree usted que sea? Profe, es el cable de televisor, digamos. Usan televisores ¿A dónde? de televisión. ¿A dónde? ¿Lo usan los televisores dónde? A la señal de TV. Ajá, en la señal de la antena de la televisión. Eso es lo que se llama un cable coaxial. Que es un cable envuelto. ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, entonces, acá nos dicen un cilindro interno de radio A. Entonces, eso tiene un radio A. Y un cilindro externo de radio interior B y radio exterior C. Entonces, aquí me hace falta ponerle otro cilindro, ¿verdad? Donde nos dicen que entonces esta parte de acá mide B y esta parte de aquí hasta el final mide C. ¿Está claro? Todo claro, profe. Ok. Entonces, el cilindro exterior está montado en apoyos y no tiene carga neta. O sea, la carga total en este cilindro, la carga es 0. Pero el cilindro interno tiene una carga positiva uniforme lambda. O sea, este tiene una densidad de carga lambda. Este de acá. ¿Qué va a pasar con esa carga? Si es un conductor. Si es un conductor, ¿qué pasaba con las cargas en un conductor? Siempre está en la superficie, ¿no? Entonces la carga se va a ir a la superficie. Excelente. Tanto en la superficie de arriba como en la de abajo. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, si yo tengo un radio menor a A, ¿ok? Yo entonces voy a generar una superficie gaussiana. Vamos a suponer entonces que como el campo eléctrico
va a ir hacia afuera de esta manera. En ese cilindro externo e interno. Campo eléctrico llevaría esta forma. Por lo tanto, ¿qué superficie hace que sea fácil resolver esa integral? E punto DDA. Vean que lo más simple sería hacer entonces una superficie gaussiana adentro que sea de esta manera. Con un radio más pequeñito que A. ¿Me siguen o no? Compañeros, compañeras. No entiendo el por qué, profe, la verdad. No. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo así, si esta es mi superficie gaussiana, digamos una superficie cerrada, ¿verdad? Aquí estoy cerrando las tapas y estoy cerrando todo el alrededor. Entonces vean ustedes. En el caso de las tapas, ¿hacia dónde va el campo, el diferencial de área? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda para las tapas? ¿Cierto? Compañero. ¿Sí es cierto? Entonces, si el campo eléctrico va en esta dirección, ¿qué va a pasar con ese integral, con ese producto punto? Compañero. Si el campo eléctrico va de esta manera. ¿Qué va a pasar ahí con las tapas? Vea que el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular al área. ¿Me sigue? ¿O no? Compañeros, compañeras. Vea que el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular al área. En esas dos tapas. Entonces, ¿qué pasa con el producto punto de esos dos vectores? Va a dar 0, profe. Va a dar 0, excelente. ¿Y qué pasa, digamos, con esta otra parte del cilindro? Vean que el área de esas partes van a ser siempre paralelas. Siempre va a ser paralela a ese campo eléctrico. Entonces, ¿cuánto me va a dar esta integral cerrada? Va a dar, como dijo el compañero, 0 para las dos tapas. Y la otra parte, ¿cómo es el campo eléctrico y el diferencial de área? Sería el campo eléctrico por el área. El campo eléctrico es uniforme en todos los puntos
aquí alrededor. ¿Sí o no? Sí, profe. Ajá. ¿Y cuál es el área entonces de esta parte del cilindro? ¿Cuánto vale esa área? Sería lo que mide esta circunferencia, que es pi por r al cuadrado, por lo que mide la longitud del cilindro. Perdón, pi por r por la longitud del cilindro. ¿Me siguen? Aquí tengo Sí, algo mal. profe. Aquí tengo algo mal, porque es 2pi por r. Porque es lo que mide este círculo de acá. Este círculo externo del cilindro. Por lo que mide la longitud. Entonces, cuando r es menor que a, yo tengo que la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto diferencial de área, va a ser igual a 0 más 0 más e por 2pi por r por L. Y esto es igual a esta superficie gaussiana, yo estoy diciendo que mide L. ¿Y cuánta carga está encerrando ahí? Si R es más pequeño que A. Vean que no está encerrando cargas porque todas las cargas se me vinieron a la superficie. Entonces eso es igual a 0. Entonces el campo eléctrico es igual a 0. Por lo tanto, dentro del cilindro, acá adentro, ese campo eléctrico es 0. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, profe, yo sí. Sí. Ok. Ahora vamos con lo siguiente. Si yo hago el radio más grande, acá, más grande que ese cilindro, o sea, cuando el radio está entre A y B, entonces tenemos que igual, lo estoy haciendo de forma cilíndrica, más que todo para que se simplifique esta integral. Entonces yo sé que la integral cerrada del campo eléctrico punto diferencial de área va a ser igual a 0 en la tapa, 0 en la otra tapa, porque vea que tiene que ser totalmente cerrado mi superficie gaussiana. Y la otra parte también va a ser E por 2pi por L por R. ¿Ok? Y ahora sí, ¿cuánta carga estoy encerrando yo aquí? De aquí a aquí, ¿cuánta carga estoy encerrando? Esto entre epsilon sub 0. Entonces esta L la cancelo con esta L
Y me queda que el campo eléctrico ahí va a ser lambda entre 2pi por r por epsilon sub 0. ¿Me siguen o no? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, ¿seguros? Ok, vamos con la siguiente parte. Habíamos dicho entonces que aquí, por ejemplo, todo se va a ir a la superficie externa de este cilindro, de este conductor. Entonces, si el cilindro hueco rojo es también un conductor, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo se distribuyen las cargas? Vean que aquí en la parte interna del cilindro se va a cargar negativamente por aquel proceso que les había dicho que se llamaba apantallamiento. ¿Se acuerdan? Compañeros. Cierto, profe, sí. Cierto. Sí, Atrae las cargas negativas, cierto. ok. Y entonces las cargas positivas se van a ir acá. Aunque la carga neta sea 0, entonces en la parte interna, acá en la parte interna de este cilindro vamos a tener un menos lambda y en la parte externa vamos a tener entonces un más lambda. Por lo tanto, si yo quiero calcular el campo eléctrico en medio del conductor externo, vean que puedo generar acá entonces una superficie gaussiana igual de radio R. El radio de esta superficie gaussiana es R. ¿Me siguen? Entonces, cuando R está más grande que B, pero más pequeño que C, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta otra superficie gaussiana. Por lo tanto, este integral me va a dar 0 más 0 más, como es igual, sería E por A, E por 2pi por R por L, y eso va a ser igual a la carga total encerrada. ¿Y cuánta carga está encerrando ese cilindro gaussiano? ¿Cuánta carga estaría encerrando? Vea que estaría encerrando esta carga de aquí, estas cargas, que sería L por lambda, pero también está encerrando estas otras cargas de acá. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Cierto, profe. Sería entonces menos L por lambda. Eso entre epsilon sub 0. Entonces, ¿cuánta carga encerró en total? 0. Entonces, eso implica que ¿qué?
que en medio de ese alambre, o en medio de ese conductor, el campo eléctrico es 0. ¿Me siguen o no? Y ahora cuando R es más grande que C, igual voy a hacer entonces aquí afuera una superficie gaussiana, aquí grandota, de radio R. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando hago esta integral, ¿qué me va a quedar? 0 más 0 más E por 2pi por R por L. ¿Cierto o no? ¿Y cuál va a ser el campo eléctrico ahí entonces? Igual que el que está abajo, profe. Igual que esto. Porque es lambda por L. L por lambda menos L por lambda más L por lambda. Entonces esto me va a quedar lambda por L entre epsilon sub 0. Y por lo tanto me va a quedar un resultado muy similar. Nada más que en este caso el radio está variando desde un valor A hasta un valor B. Mientras que aquí está variando para valores que sean más grandes que C. Y ese sería entonces el campo eléctrico en cada una de las partes. ¿Les quedó claro o no? ¿Compañeros? Sí, ¿Compañeras? profe. Sí. Ujú. Ok. Entonces, uy, vea, ya son las 5:02. Entonces, parte la clase. Ok, ¿qué pasó? Aquí estoy. Sí, entonces, la otra semana, ¿quieren que hagamos las dos clases o hacemos solo una? Para seguir ¿Qué haciendo nos recomienda, ejercicios de esto. profe? Ve que esta semana no revisaron mucho el material, entonces igual la otra semana lo que vamos a seguir viendo es esto mismo y haciendo ejercicios de esto. Les dejo para que revisen los ejercicios que están resueltos. Vean, hagamos esto, pero eso sí necesito que se comprometan. Revisen los ejercicios que están resueltos y revisen por lo menos, digamos, un poquito el video de la próxima clase, como para que tengan más ejercicios resueltos. Y y el viernes, entonces hacemos otros ejercicios diferentes y ahí para que los vayan viendo. ¿Les parece? Está bien, profe. Ujú. Pero eso sí, ocupo compromiso de parte de ustedes para que entiendan mejor este tema. ¿Ok? Bueno, entonces nos veríamos de hoy en 8 y ahí estamos en el WhatsApp por cualquier cosa. Yo sí me voy desconectando para entrar a la otra clase. Si hay alguna duda, pueden ingresar a la otra clase y la hacen ahí. ¿Ok?
Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, sí, profe. hasta luego. Gracias, profe. Ok, con gusto. Nos vemos.